Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a este canal, su canal, y a un nuevo video. Hoy día quiero compartir con ustedes esta limpieza facial que hice. Antes, por supuesto, debo recordarles que yo no trabajo haciendo limpiezas faciales, no soy especialista en piel ni dermatólogo, simplemente le hice esta limpieza facial a una vecinita con mucho cariño y pues quiero compartírsela a ustedes para hablar un poco acerca de los productos que utilicé haciendo esta limpieza. También les digo, por favor, tranquilos si ven la piel roja, un poco maltratada. Es claro que la piel sí se maltrata cuando se hace limpieza y sobre todo cuando hay extracciones, que fue este caso. Así que no se preocupen, de verdad, si ven la piel roja. Ella es mi vecinita, al día siguiente yo la vi, su carita totalmente normal. La única diferencia es que tenía su piel pues claramente mucho más limpia. Su mamá, los vecinos, pues todos la vieron, todos la halagaron, muy limpiecita quedó su piel. Así que quiero entonces mostrarles que lo primero que hice en esta limpieza fue desmaquillarla. Como ven, ella no está maquillada, pero cuando uno habla de desmaquillantes no se refiere únicamente al uso de productos de maquillaje, sino que hay que desmaquillar también la contaminación, hay que desmaquillar el protector solar, las cremas hidratantes, y por eso comencé retirando toda esa contaminación, esa polución con un disco de algodón y apoyándome en el agua micelar de la marca de Garnier. Después de desmaquillar la contaminación con esta agua micelar, que no les he hecho reseña, pero de antemano les digo que si no se maquillan, desmaquillen su piel de la suciedad con agua micelar todas las noches. Y después de hacer esto, entonces lavé su cara y utilicé la solución limpiadora facial de la marca de Garnier. Ustedes saben que es el jabón que yo estoy utilizando actualmente para lavar mi cara. Ya aquí en el canal le hicimos video reseña a ese producto. Pueden pasarse por aquí por los videos si quieren conocerlo y ver la cantidad de ácidos frutales que tiene este jabón. Aquí pues ya le hicimos video reseña. Y ahora, después de lavar su carita, entonces pasé a hacerle exfoliación. Utilicé este de la marca de Bodycology, es un Sugar Scrub y lo hice así con gránulos porque si vieron las fotos que les dejé al principio, pueden retroceder si es que no se percataron, pero realmente tiene muchos puntos negros, muchos puntos blancos y los tiene muy incrustados en la piel, así que realmente necesitaba un exfoliante físico, algo que fuese con textura, granulado, algo que me ayudase a remover. No tallé la piel en ningún momento, fíjense que solamente puros movimientos circulares de un lado a otro, pero nunca sin tallar, porque no crean, como siempre les digo, no crean que por tallar más la piel entonces va a quedar más limpia. No, lo único que podemos lograr es maltratarla, así que por eso exfolié su piel para remover toda esa suciedad que tenía incrustada. Ella nunca se había hecho una limpieza, está en esa edad, pues ustedes saben, de la adolescencia, donde los cambios hormonales pues se ven reflejados en la piel, todo empieza a cambiar y sobre todo nuestras glándulas sebáceas pues comienzan a trabajar a millón, y pues es donde de verdad se requiere empezar a limpiar la piel para retirar todas las huellas que deja pues la aparición, la llegada de la adolescencia. Y pues por supuesto entonces después apliqué un tónico. Este es un tónico matizante de la marca de Nivea. El tónico, como ustedes saben, es indispensable. También aquí en el canal les dejé un video tip donde les hablo todo sobre los tónicos, si son necesarios, para qué sirven, qué tipo de piel tiene que utilizarlo, cuándo se utilizan, porque hicimos una limpieza facial, estamos en proceso de una limpieza facial y indiscutiblemente la piel se maltrata, hay que calmarla un poco. Les quiero presentar a esta muñeca, mis amores. No sé si ya la habían visto, creo que no la habían visto aquí en el canal, pues se las presento. Es una vaporera, díganme si quieren que les haga reseña de este producto. Y les digo, para una buena limpieza facial es indispensable el vapor.
hay que abrir los poros, incluso aquí en el canal también. Miren, hay muchísimos videos, ustedes tienen que tomarse unos minuticos y ver los videos que están aquí en el canal y por supuesto suscribirse si quieren ser parte de la familia. Vamos rumbo a los 3000 suscriptores para este momento, así que formen parte de la familia. Aquí en el canal les hice un video tip hablando de los poros y allí les comenté, entre muchas cosas, hablamos de cómo limpiar los poros porque se obstruyen todo, y uno de los tips que les dejé allí era el vapor. El vapor es necesario, pero eso sí, no en exceso, porque entonces luego los poros se dilatan demasiado y ya no se cierran. Pero el vapor es necesario si ustedes quieren realmente limpiar los poros, y lo voy a hacer precisamente con este aparatico que ven aquí. Mi prima me preguntó en un video, creo que fue también ese de los poros, ¿qué opinaba yo de estos aparaticos? Yo le llamo aspiradora de poros, tiene muchos nombres, pero yo le digo aspiradora. Ella me preguntó si este producto era bueno. Prontito les voy a hacer reseña, pero estoy esperando que ustedes me digan. Si ustedes me escriben en los comentarios, sí, por favor, vamos a hablar de ese producto, pues manos a la obra y hablamos al respecto. Entonces, para no perder el hilo, para no perder la idea de los poros, aquí lo que estoy haciendo es poniéndole a ella vapor en la cara, porque esos poros hay que abrirlos. Si queremos realmente que toda esa suciedad, todas esas impurezas salgan de su piel, hay que obligatoriamente abrir los poros para poder hacer esas extracciones, porque si no abrimos los poros, ¿qué logramos? Número 1, que no salga toda la suciedad. Número 2, que la poca que salga sea maltratando extremadamente la piel, porque como el poro está cerradito, entonces tendrías que hacer mucho más esfuerzo para sacar esa suciedad y no es la idea. La idea es que abramos los poritos con vapor. Si tienen una vaporera como esta, pues mira, maravillosa, porque pues pueden utilizarlo en cualquier espacio, solo la conectan y listo. Si no, en su cocinita, a la manera en que ya todas conocemos, yo también lo hice. Mi ollita con agua, mi toalla en la cabeza, agarramos el vaporcito y nos hacemos nuestras extracciones. Este video no es enseñándoles cómo hacerse una limpieza a mis muñecas, no señor, porque yo no soy dermatólogo. Yo estoy compartiendo con ustedes, yo lo grabé porque dije, bueno, yo quiero compartir con mi familia de YouTube esta limpieza que hice, así que les estoy contando todo lo que utilicé. Esta aspiradora, en el video, cuando le hagamos el video reseña, ustedes saben que en esos video reseña nosotros, mi amor, tenemos invitados especiales al canal, traemos esos productos, vengan para acá, siéntense aquí con nosotros y vamos a conocerlos, vamos a ver cómo es que se usan, si cumplen lo que prometen, todo lo que tenemos que saber sobre los productos. Así que cuando le hagamos video reseña a esta aspiradora que le llamo yo, allí les voy a contar más a detalle cómo se utiliza, los niveles, porque solamente les voy a adelantar que en los niveles esto es toda una ciencia. Yo cuando la utilicé la primera vez, debo contarles que, o sea, yo la usé y por un momento dije, ay, esto no aspira nada. ¿Qué va? O sea, hay que tenerle cuidado. Esta cosa aspira. Pueden ver aquí que su piel está roja, ella se ríe y me está comentando lo que siente, porque realmente uno siente cómo esa cosita aspira la piel y se trae todo ese sucio. O sea, realmente es una aspiradora. Aquí iba con mucho cuidadito agarrándola y siempre con el vapor allí cerquita, porque realmente quería que sus poros se mantuviesen siempre abiertitos para que pudieran salir todas esas impurezas facilito. Miren esto que les voy a dejar acá. Se lo puse en cámara lenta. Presten atención. Miren ese punto blanco. A ver, esperen acá que la imagen. Estaba realmente tratando de hacerles esta captura y creo que lo logré. Fíjense ustedes, miren, van a ver acá, miren cómo todos los se asoman. ¡Shh, Pepa! Miren cómo sale. Aquí lo van a ver nuevamente, cómo salen estos. Miren cómo los aspira, los chupa, o sea, los chupa y miren, allí miren cómo los está sacando. Miren cómo lo está sacando y plus. Y sale. Solamente les voy a decir una cosa.
Esta partecita de aquí yo la puse en lento, o sea, en el editor la puse lenta para que ustedes puedan ver a detalle cómo se hizo esta pequeña extracción. Pero no es que esta aspiradora, por si acaso la tienen ya, le voy a aclarar un punto, mi familia hermosa. No es que uno coloca la aspiradora y la deja allí un rato hasta que ella succiona, succiona y sale. No, señor. Eso fue rápido, eso es nada más pasar y levantar, solo que estés en cámara lenta, ¿ok? Tengo esta mascarilla que es de caracol, es de la marca BAC. Tampoco les he hecho reseña de esto, pero de una vez aquí sí les voy a hacer reseña y les voy a comentar que esta mascarilla, miren, me tiene sorprendida, porque realmente cuando yo la apliqué, es como la segunda o tercera vez que la utilizo. Entonces como que, ay, primero que trae tan poquito producto. Y dije, bueno, no es tampoco tan negra como se ve en la imagen, no, es un gris clarito. Y no sé, o sea, al principio les voy a ser sincera, no me gustó. O sea, yo dije, no, realmente no saca nada. Pero al yo utilizarlo en otra persona, en ella, vi cosas que realmente no vi cuando trabajó en mi piel. Por eso realmente a mí no me gusta hacer primeras impresiones de producto, porque no hay que juzgar ningún producto en el primer uso. Hay que darle varios usos y en distintos tipos de piel para ver cómo es que el producto realmente funciona. Yo se lo apliqué a ella, se lo dejé un ratico, unos como 15-20 minutos recuerdo que se lo dejé. Y cuando se lo voy a retirar, vaya mi sorpresa que empezaron a salirle más impurezas. O sea, es como, no sabría explicarles, el producto realmente limpió tanto el poro que, ay, lo siento, no puse el teléfono en silencio, que yo después empecé a ver que más bien empezó a salir más y más y más. Entonces tuve que, esta partecita, bueno, veo por acá que no la grabé, pero luego entonces de haber retirado esta mascarilla, tuve que agarrar las varillitas que son de hacer extracciones localizadas, también luego les hablo de eso, y empezar a hacerle esas extracciones localizadas para no pasarle la aspiradora nuevamente. Realmente una maravilla esta mascarilla, ¿ok? Me gustó. Ya para finalizar, ya sacamos todo lo que hay que sacar. Obviamente pues la piel no quedó 100% limpia, pero tampoco la voy a maltratar porque estaba muy llenita de impureza, y pues a la primera no voy a maltratarla para sacar todo eso. Así que ya abrimos los poros con vapor, ya aspiramos los poros con la aspiradora. Y ahora ya le aportamos una mascarilla que purificó más su piel. Y ahora voy a hidratarla con esta crema bionutritiva de la marca Living Dermocosmética Científica. Si ustedes son, pues, integrantes de la familia activo que están aquí en cada video, saben que esta es la que yo estoy utilizando. Esta crema es muy hidratante y realmente creo que es lo que ella necesitaba para mantener su piel bien hidratadita. No le apliqué protector solar luego porque pues era de noche, me aseguré de hacérsela de noche, y sí le dije que al día siguiente procurara de no agarrar sol. Yo la vi en la tarde, todo excelente. Quiero mostrarles aquí la boquilla. Miren cómo quedó la boquilla del extractor. Disculpen las personas que de pronto pues esto les puede parecer, les puede chocar un poco la imagen, pero como les digo, se los comparto porque de pronto si ustedes quieren comprarle el extractor o no y quieren ver pues si el aparatico realmente limpia o no, pues aquí les dejo la prueba de que este aparatico saca. Eso que tú crees que no tienes y que en el espejo todavía no te ves completo, pues esta aspiradora realmente lo saca. Así estaba su mejillita y así quedó. No se preocupen por eso rojo. Eso al otro día ni estaba. Las quiero mucho. Coméntenme allá abajo qué les pareció el video.